que nosotros hemos sido sanados, ¿no? Fuimos sanados. Es una gran expectativa que para muchos es actual, es puntual. Yo creo que es importante que nosotros veamos en la palabra esto. Yo me he formado en el concepto de que esto era continuo, era constante, y yo le agradezco a Dios porque eso me ha permitido verlo y vivirlo, ¿no? Yo quiero que tú abras tu corazón, abras tu entendimiento, y que conmigo hagas una pequeña oración. Dile: Señor Jesús, trae una palabra a mí, permíteme estar hoy en tus manos, estar en tu revelación, para que quites cualquier velo que haya en mi mente, en mi corazón, respecto a cómo tú estás interesado en buscar una sanidad para mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Queremos que entendamos que Dios está muy interesado en el hecho de que Él quiere sanarte, ¿no? Yo quiero que estés atento. Nosotros vamos a suscribirnos, vamos a tocar la campanita y poner un like, y esto va a ser oportuno porque nos va a tener en contacto. Vamos a sacar más videos y van a llegar los avisos para que tú tengas acceso a esos videos. Vamos al tema. Yo quiero que ustedes me acompañen a la Biblia, y voy a ir a 1 Pedro, el capítulo 2, el verso 24. Está hablando acerca de que el Señor llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ok, esta es la parte, ¿no? Que yo tengo en claro y en reflexión hoy día. Yo creo que esto es muy importante. Fuisteis sanados. Yo veo que por lo general, cuando entendemos fuisteis sanados, o sea, como un pasado, muchos nos damos cuenta que el Señor lo hizo cuando ya hemos sido sanados. Pero la parte más difícil del proceso, porque cuando uno pasa un proceso de enfermedad, el mismo momento de estar manifestando los síntomas de la enfermedad, cualquiera sea, o se va en alguna medida, se va agravando, se va agudizando el cuadro, es el momento más difícil de poder entender esta palabra, porque dice fuisteis sanados. Entonces, pero ¿por qué la palabra dice que yo he sido sanado, o sea, en tiempo pasado, si yo estoy empezando a estar enfermo? Si yo estoy empezando a tener una dolencia, un periodo más agudo de la enfermedad, etc. O sea, no sé en qué estadio te puede llegar, o sea, en qué estadio de la enfermedad te puede llegar esta palabra, pero si en algún momento la has tenido, te ha sido muy, muy duro escuchar de que
en tiempo pasado está diciendo fuisteis sanados. Ahora, de hecho que cuando vemos el texto y estamos aquí en el pasaje, el mismo pasaje está hablando de aquello que el Señor hizo, ¿no? Hizo en la cruz, que Él sufrió, Él fue afectado, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, lo maldecían, no respondía con maldición, cuando él padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y él lleva nuestros pecados en su cuerpo. Okay. Esto, de hecho, que está refiriéndose a la obra que el Señor hizo en la cruz. Y esa obra tan perfecta, tan completa, tan única y suficiente, ha sido hecha para nosotros y para toda la historia de la iglesia en tiempo pasado. O sea, el día de la cruz ha pasado hace más o menos 2000 años. Entonces, qué importante es para nosotros entender esto, porque el apóstol Pedro lo está escribiendo. De hecho, él está remitiéndose a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, pero también se está remitiendo a lo que el Señor había hecho, ¿no? En la cruz, y todo lo que dice Isaías 53. Acompáñenme. Isaías capítulo 53 dice el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga hemos sido curados, ¿no? O sea, nuevamente, por sus llagas hemos sido curados. La versión Peshitta del 2015 dice: y por sus llagas seremos sanados. Esta es una de las pocas versiones que habla a futuro. Pero cuando uno analiza el texto, y por ejemplo, cuando analizamos la Reina Valera 2017, que es una Reina Valera más actual, igual dice: en tiempo pasado, y por su llaga hubo cura, ¿no? Y la palabra cura es Rafa, y esa palabra Rafa está hablando de sanar, de curar, de sanidad. Y ahí, junto a esta palabra, está la descripción del modo verbal. Y aquí, por ejemplo, cuando analizamos este texto, el modo verbal es el modo verbal perfecto. ¿Cómo es eso? El modo verbal perfecto es algo que está hecho, que está realizado. En el hebreo es así, o sea, modo perfecto es algo que está establecido. Ahora, entendamos esto. Dios, cuando dice algo, eso que ha dicho se convierte en un decreto, en una realidad. Cuando dijo Dios sea la luz, realmente dio la orden, decretó, por el solo hecho de decir sea, ya ese verbo creador estaba en forma perfecta. O sea, fue.
hecho todo. Ese mismo tiempo es el que está aquí en este verbo sanar, que es en modo perfecto, que estamos hablando de la boca de Dios, de la orden de Dios. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, ¿no?, vemos lo que sencillamente el apóstol Pedro está traduciendo, el apóstol Pedro aquí lo dice: fuisteis sanados. ¿Por qué? Miren, yo estaba dándole algunas vueltas a esta investigación del texto. No es la primera vez que yo entro a analizarlo, han sido varias veces, pero le doy gracias a Dios porque siempre hay una perspectiva nueva que el Señor va abriéndonos y va hablándonos. Él siempre tiene una verdad presente. Y yo creo que Dios quiere que hoy, que aunque hemos pasado por este pasaje en algún devocional, en alguna lectura, alguien te lo ha enviado y te lo ha dado, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la oportunidad de quitar cualquier velo que pueda estar cegándonos o velándonos, quitándonos la visibilidad de lo que el texto mismo está diciendo. Porque la palabra en la que se basa este pasaje es Isaías 53. Y esa palabra de Isaías 53, verso 5, es algo muy puntual respecto a lo que en la cruz hizo. Y acá el apóstol Pedro está mencionando específicamente eso. Está hablando puntualmente de lo que significa el tema, ¿no? O sea, es por lo que él hizo en la cruz que nosotros tenemos esta bendición de ser sanados. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo perfecto, lo ha proclamado Dios. O sea, hay un decreto de Dios, entiéndelo, recíbelo como un rema, recíbelo como un entendimiento de que Dios te está diciendo hoy, en medio de tu enfermedad, en medio de tu cuadro de crisis, porque las enfermedades te producen una crisis, hay un rompimiento, hay un status quo diferente al que tú tenías, estás saliendo de tu comodidad, estás entrando en una zona incómoda. Y esa crisis Dios la toma para traerte bendición a ti, porque cuando se te quita el velo, cuando se revela Dios a ti y te suelta esta verdad de que Él decretó, Él dijo, usando un verbo perfecto, como es el verbo sea la luz. Ese verbo creador es el mismo verbo perfecto que está aquí creando tu sanidad. En el griego hay una cosa interesante. En el griego hay lo que se llama el aoristo, o sea, el presente continuo. El verbo que han usado para traducir del hebreo, o sea, de Isaías 53:5, y traerlo aquí al escrito del apóstol Pedro, ese pasaje, cuando aquí en el griego se está usando el presente continuo. Quiero explicarte en forma sencilla. No quiero hacer erudición. Lo que quiero es que tú tengas revelación. El presente continuo significa
que lo que es en el pasado, en el presente y en el futuro, eso está actuando. Presente continuo. O sea, para entender, el griego tiene esa conjugación, presente continuo. El castellano no lo tiene, necesita reforzarlo con otro verbo o sustantivarlo, o sea, necesita ayuda, ¿no? Como decir, son continuamente sanados, o sea, necesitamos dar fuerza a entender ese verbo. Lo importante aquí es que ya hemos entendido una cosa, que el verbo sanado está en forma perfecta en el hebreo. Es el decreto del Padre, el decreto de Dios que suelta el verbo creador para que sea. Así como sea la luz, ok, existió la luz. Ok, aquí está soltando el verbo sanado. La forma en la que en el hebreo se tiene que escribir es en un pasado, para que se entienda en forma continua. O sea, ha sido sanados. ¿Por qué? Porque ya Dios lo ha dicho. Ya Dios lo declaró. O sea, tú tienes que entenderlo, tú tienes que comprenderlo así. Dios ya lo dijo, entonces eres, por ese entendimiento, beneficiario del regalo de esa gracia, de esa misericordia de Dios, de esa sanidad. En el griego, para entenderlo mejor, en el griego les era fácil usar el aoristo, el presente continuo. O sea, ayer, hoy y mañana estáis sanos. Esto es distintivo. Es la forma como Dios está obrando. Es en una parte de Corintios, me parece que es según de Corintios, el apóstol Pablo estaba anunciando que iba a ir a una región y alguien le decía, no vayan, no tengan, o sea, tengan en cuenta que esto le va a traer problemas porque había muchas amenazas contra él. Pero el apóstol Pablo dijo, no, yo creo en un Dios que sigue sanando, que sigue resucitando a los muertos. O sea, él sabía que si le viniera alguna circunstancia en la que perdiera la vida, si no estaba en el propósito de Dios, Dios lo iba a resucitar. Esa es la convicción que viene porque tiene un rema, tiene una revelación, tiene un entendimiento. Dios había establecido para el propósito que tenía que ser cumplido y eso era lo que tenía que funcionar. Ahora entiéndelo. Cuando Dios te ha soltado el propósito de que fuisteis sanados, ¿no? En cuya herida, en su llaga, fuiste sanado. Veámoslo en la parte metafórica. La llaga de Jesús, la herida de Jesús, ¿cuáles fueron? Pues fueron muchas. En la espalda, 39 latigazos, los clavos en las manos, en los pies, en la frente, las heridas que le dio la corona de espinas, el costado. Ok, cuando Él resucitó tenía todas esas llagas. Ok, no fue una sola, no fue una llagita, una espinita, no.
fueron muchas. Y su cuerpo glorificado cicatrizó. Su cuerpo glorificado fue el que recibió de esa unión, de lo que significa su humanidad y su deidad, transfigurado, una naturaleza nueva que estaba destinada para todos nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios 15, 1 Corintios 15, donde se habla de lo que va a ser la resurrección. Y ojo, que estamos hablando de lo que significa una palabra fundamental, un hecho que va a significar uno de los fundamentos del cristianismo. Es más, nosotros tenemos que predicar el hecho de que nosotros vamos a resucitar. Creemos en la resurrección, creemos que Dios lo ha dicho y lo va a cumplir, así como lo aconteció en la resurrección de Cristo. O sea, Él, por causa de lo que Él hizo en la cruz y haber resucitado con un cuerpo glorificado, el apóstol Pablo habla claramente, dice que se siembra cuerpo natural y se cosecha cuerpo espiritual, que es el Señor. El cuerpo natural es del material de la tierra y el cuerpo espiritual es del material del cielo. O sea, está hablando del cuerpo del Señor, el cuerpo. Y que eso es la muestra de lo que significa para nosotros la esperanza de la resurrección. Entonces, el cristiano tiene esa expectativa y esa esperanza, y por algo creemos que el Señor va a llevar a cabo todo esto. En Tesalonicenses habla de que cuando Él venga, lo primero que va a pasar es que vamos a ser resucitados, y eso es tremendo. El fuego entregará sus muertos, la tierra, el agua entregará sus muertos, y el Señor hará esa glorificación con las identidades que Él trae desde los cielos. Algunos no lo entienden. Yo lo estoy entendiendo en la fe, pero lo creo. Se me tuvieron que quitar muchos velos, pero lo creo. Pero así como están esos fundamentos, acá estamos poniendo un fundamento que significa y significa un rema para ti. Fuisteis sanados. En un tiempo continuo, fuisteis, eres y serás sanado. Es lo que el Señor está haciendo continuamente. Ese es el verbo creador. El verbo creador está presente en la creación. Qué maravilloso que Dios es real. Y la vida continúa, y parte de la vida es de que nosotros estamos en el plan de Dios de desarrollar los planes en su iglesia. Tú tienes mucho que hacer para el Señor. Yo no sé si tú eres llamado a ministrar a tiempo completo. Me refiero a todos los que ustedes me están escuchando. Si algunos de ustedes sí, y yo sé quiénes en la iglesia tienen ese llamamiento, pero algunos de ustedes estoy descubriendo lo que sí tienen llamamiento, pero también tienen la convicción de desarrollar algunas cosas antes que eso. Si tú vas a ser un empresario, pues vas a ser un empresario para la gloria de Dios. Si vas a ser un profesional, tiene que ser un profesional para la gloria de Dios. O sea, en donde tú estás desarrollándote,
Tienes que perfeccionarte para ser mejor, para la gloria de Dios. Y en ese campo tú vas a influenciar a muchos. Tendrás una parte en darle al Señor en la iglesia. Tu mayordomía no es solamente darle tu diezmo, o sea, tu primera décima parte al Señor de todo lo que viene a tus manos en cuanto a recursos, sino que el Señor nos exige también la séptima parte, que significa el tiempo. En el tiempo el Señor nos pide la séptima parte. En los recursos que nos da, en la capacidad de hacer riqueza, nos pide que le demos a Él la décima parte. En cuanto a nuestras decisiones, el Señor nos pide que seamos nosotros fieles con Él y pedirle permiso en todo. Eso significa tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. ¿Ok? Eso es ser buenos mayordomos. Pero nuevamente, la revelación de honrarle a Dios en todas las decisiones es cuando tú reconoces que Él es el Señor de tu vida. La revelación de darle a Dios la séptima parte de tu tiempo es cuando Él es el Señor de tu tiempo y ha hecho mucho por ti y tú le quieres servir a Él y le das comenzando una séptima parte. Hay algunos que se enrolan en el ejército de Dios y ahora trabajan para Dios y empiezan a dejar muchas cosas que tienen en el mundo. Y es más, cuando Dios llamó a los apóstoles, no llamó a los que estaban flojos, sin trabajo y rascándose la cabeza, no. Llamó a todos los que llamó estaban ocupados. Estaban haciendo algo. Y los llamó para que les sirvan. Y los puso como apóstoles, como enviados. Ahora, esto es muy interesante porque a veces nosotros pensamos, no, que qué buena la vida de los pastores y a ver si me dedico a ser pastor. Hay un montón de personas que hicieron eso y no tenían ese llamado de Dios y menos la convicción de que Dios los había llamado para eso. Solo pensaban de que si se dedicaban a ser, entre comillas, pastores, iban a lograr un éxito económico en sus vidas y no les fue así. No es así. Pues Dios es el soberano, Dios es el que llama y Dios sabe a quién está llamando. Pero, como te dije, Dios se revela a ti como tu Señor, tú lo pones a Él en primer lugar. Se te revela a ti como dueño de tu tiempo, tú le das la séptima parte. Es lo básico, estamos hablando de lo básico. Hay una revelación de Dios, que Dios es el que te ha dado la capacidad de hacer riquezas y te da todo lo que tienes en tus manos. Te lo ha dado Dios, entonces tú lo reconoces con la décima parte de todo lo que viene a tus manos. Pero eso es por revelación. Ok. Ahora, si viene esta revelación de que el Señor ha declarado que tu sanidad es un presente continuo, o sea, fue, es y será constante, un presente constante, como dice el hebreo, un verbo perfecto, o sea, una declaración de Dios, sé y eres, sé sano y eres sano, o sea, así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese presente continuo del griego, ese verbo perfecto del hebreo, tiene que ser una oportunidad en la que tú tomes ese rema, que tú tomes esa palabra para ti,
que Dios está diciendo, sí, yo quiero que tú seas sano. Porque de la boca del Padre ha salido ese verbo perfecto. Porque de la obra de Cristo en la cruz ha salido ese decreto de que en su llaga hemos sido curados. Y Él curó, Él se sanó. Ya te dije, no ha sido una sola herida, ha sido muchas. Y cualquiera de las heridas, todas estaban cargando tus dolencias. Hemos sido curados por Él. Y es la parte más difícil cuando estamos entrando en la enfermedad o agudizándonos en la enfermedad. Es la parte que nos es muy difícil de digerirlo, llamémoslo así, en nuestra mente. Establecer esa verdad en la mente y el corazón. Es lo más difícil. Pero cuando se te revela, viene para ti paz, gozo, alegría, regocijo, de saber que Dios está presente en tu vida, estableciendo esas verdades para que tú puedas vivir la sanidad. Yo les he contado tantas veces. Me he formado en un hogar cristiano y mi padre oraba por la gente era sanada. Era sorprendente ver que habían personas que venían y le decían, don Panchito, por favor, ore por mi hijo, ore por mi esposo, ore por mi esposa, etc. Porque se había pasado la voz de que oraba y Dios hacía algo. Y eso es muy sencillo. Cuando en Santiago, ¿no? Fíjense, Santiago capítulo 5, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando hablamos del justo, ¿no? O sea, la oración eficaz del justo, la oración eficaz, yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros, en particular, necesitamos entender lo siguiente. La oración eficaz del justo, yo creo que aquí tenemos esta parte que nos debe de llevar a un entender. La oración eficaz del justo, muchas veces lo hemos entendido como que es una persona que tiene el don de sanidad, o es una persona que tiene el don de la fe, o es una persona que está más conectada con Dios, etc. Pero a la luz de lo que yo estoy exponiendo hoy día, esto tiene que ver directamente con el hecho de que esa persona justa, esa persona que está haciendo el bien, porque la palabra justo tiene que ver con eso, una persona que está haciendo el bien, esa persona es una persona que hace una oración eficaz porque sabe lo eficaz que es esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Sencillamente la palabra de que hemos sido sanados. O sea, un presente continuo. Fuimos sanados. O sea, somos, hemos sido sanados. Estamos
siendo sanados y seremos sanados. Presente continuo. Pasado, presente y futuro. O sea, algo que está continuamente sucediendo. En el hebreo, el verbo perfecto que ha hecho Dios, declaró, soltó, sano, verbo perfecto, así como el verbo ser, sea la luz, y fue. Sano es que se cumpla de manera exacta, como todo en el universo está haciéndole caso a Dios. Me sorprendo cómo alguien pudo entenderlo sencillamente, y me estoy refiriendo a mi papá. Yo aprendí que eso era verdad. Cuando entro a mis recuerdos y veo pues que siempre yo creía que los cristianos oraban por que alguien se sane y se sanaba. Eso era algo normal y debe ser así. A veces me sorprende cuando hay gente de la iglesia que dice no, que las sanidades son cosas que no tienen que ver con la realidad. Yo no sé qué realidad tienen ellos. Cuando llegué a una institución grande, la institución decía que Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica y Cristo viene otra vez, y esa institución, yo veía concordancia con lo que yo creía. Oraba por la gente que sea sano y pasaba, y para mí normal. Pero los que estaban alrededor mío en esa iglesia se sorprendían. Pero alguna vez ya en el mover apostólico yo lo entiendo, que uno puede tener el don de sanidad y eso está bien, pero también puede ser el don de fe. Pero también puede ser la oración eficaz del justo, o sea que yo lo creí. Y aquí está la parte importante, mi hermano, mi hermana. Aparte del hecho que tú tengas el don de fe o el don de sanidad, si tú lo has entendido como un rema, harás la oración eficaz y te portarás como un justo adecuado. O sea, estás haciendo una buena obra. Orar por alguien es una buena obra. Y la oración eficaz es que ores con convicción. ¿Cómo oras por sanidad por alguien si piensas que no va a ser sanado? Mejor no ores por sanidad, ora de otra manera. La otra cosa que pasaba, y esto me sorprendía, que había gente que venía y le decía: don Panchito, ore por mi paisano, mi pariente que está sufriendo, que ya el Señor se lo lleve. Y mi papá le decía: bueno, vamos a orar. Y oraban, y de verdad en la noche ya el Señor venía a recogerlo. La oración eficaz, cuando tú le crees a Dios, tú necesitas una oración eficaz. Tú necesitas orar por ti mismo con una oración eficaz. O sea, decirle: Señor, gracias porque tú has decidido sanarme hace años, antes de que yo exista, antes de la creación del mundo, como se dice. Ya habías decidido sanarme. En tu plan
Decidiste enviar a Jesucristo para que en la cruz logre muchas cosas para mí y la sanidad está incluida. Es un verbo perfecto, Señor. Verbo perfecto para que yo pueda recibir de ti la sanidad. Miren, hermanos, es el amor de Dios el que te abraza. Lo primero que tú revelas ahí es el amor de Dios. No revelas la sanidad inmediatamente. Lo que revelas es que Dios te ama. Y que Dios te hace creer en su palabra, creer en Él, creerle a Él y confiar en Él. Y permitirle a Él que Él sea soberano. Y tú te allanas a Dios. Y Dios ve que tú vas a cumplir su propósito. Y tiene misericordia. Y tiene gracia. Y tiene bondad. Y te abraza. Y te concede la sanidad que necesitas. Yo te pido encarecidamente, en nombre de Jesús, que tú le des a Dios la oportunidad de revelarse a ti como tu sanador. El verbo que Él dijo, ese verbo que seremos sanados, como lo dice la Peshita, seremos sanados. O sea, el verbo está en forma perfecta, no dice seremos, dice sé sano. Se tiene que escribir en pasado. Fuiste sanado. ¿Estás mal, hijo? No, ya has sido sanado. Y tú te sorprendes y tu lepra cayó, desapareció. Y tú te sorprendes y ya no estás mal. El trance pasó, ¿no? Yo sé que ha habido un periodo muy difícil. Muchos han estado muy mal y muchos han perdido muchos seres queridos. Y muchos cristianos han perdido esa parte de la fe de creer que Dios sigue siendo sanado. Una pandemia no es fácil. Yo creo que a comienzos de 1900 la gripe española hizo lo mismo que hizo el coronavirus en este siglo. Y en otra época fueron otras pandemias. La peste negra en la Edad Media. En la conquista, la viruela. Antes de la conquista, los incas empezaron a morirse por las venéreas. ¿Cuántas cosas? Lo que Dios quiere en toda época es que haya hombres y mujeres que tengan oraciones eficaces para que ellos al orar sean justos. Mira, la oración eficaz, te lo repito, es haber entendido que esa parte de que la sanidad, Dios ha dicho que eres sano en tiempo pasado, porque es un hecho decretado de Dios, así como sea el universo creado, y fue, punto. Así como dice en el Nuevo Testamento, un presente continuo, fuiste, eres y serás sanado. Pero tienes que creerlo. No tienes que dudar de que Dios está de tu lado. No
lo dudes, mi hermano, mi hermana. Él está de tu lado y te ama. No tienes idea lo grande y profundo del amor de Dios que está dispuesto para ti. Él nos ama muchísimo y tiene mucha misericordia de nosotros, aunque nosotros seamos ruines pecadores. Tiene mucha misericordia y mucha gracia para nosotros. Está en un trato especial contigo. Él quiere levantarte, quiere sanarte totalmente y quiere convencerte de que Dios ya lo hizo. Por eso que muchos milagros a veces son inverosímiles, increíbles. Muchos milagros se racionalizan diciendo, no, nunca estuvo mal. Fue una falla del médico, fue una falla de laboratorio, etcétera, etcétera. Bueno, mentes racionales, pero Dios sigue siendo el mismo, sigue sanando, porque te ama. Y hoy Dios quiere hacerlo. Haz una oración conmigo. Dile, Señor Jesús, perdóname si en algún momento he estado dudando acerca de la sanidad, pero hoy te pido, Señor, que quites de mi mente las dudas, los velos, quita de mi corazón cualquier dardo que el enemigo lanzó contra mí y cualquier temor, Señor. Perdóname, límpiame, Señor. Aun si esto se ha vuelto una iniquidad, límpiame. Y no permitas, Señor, que en mi vida se dé la incredulidad, la duda. Al contrario, Señor, trae sobre mí la profunda convicción de que yo estoy en tu mano, en tu propósito, para que tú te glorifiques, Señor, más allá de toda duda, de toda expectativa, que se cumpla, Señor, tu plan, tu propósito en mi vida. Te lo pido, Señor. Y mi sanidad está de tu mano, mi salud está en tus manos y tu propósito tiene que cumplirse en mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y si tú has orado de esa manera y todavía no le has entregado tu vida a Cristo, dile lo siguiente: Señor, también te pido que me perdones mis pecados, me perdones mis rebeliones, me perdones mis iniquidades. Y también escribe mi nombre en el libro de la vida. Y trae sobre mí la convicción de que soy tu hijo, tu hija. Lléname con tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si has hecho esta oración, escríbenos a minsantuario@yahoo y no te olvides de suscribirte, de poner un like, tocar la campanita para que te vengan las notificaciones y puedas tú de esta manera estar en contacto con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga a todos, que esta semana sea una semana mejor que la anterior, que este mes sea un mes mucho mejor que el anterior y que el Señor se glorifique en todo en vuestras vidas. Que el Señor cumpla ese propósito que tiene en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Sean benditos todos. Que el Señor los bendiga mucho.